Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a este su espacio de análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. El día de hoy traemos una emisión especial en esta seguidilla de análisis que hemos venido haciendo en torno a las elecciones 2023, en la que ustedes, colombianas y colombianos, vamos a elegir nuestros nuevos mandatarios para los próximos 4 años, el próximo 29 de octubre. Asimismo, vamos a elegir los y las integrantes de las corporaciones que van a coadministrar departamentos, municipios y localidades a lo largo y ancho de Colombia. Entonces, en estos últimos días hemos estado concentrados. El día de hoy la emisión la vamos a centrar en la capital, en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a continuar con ese análisis que a nosotros nos parece sumamente importante. Pues no sobra decir la importancia que tiene todo aquello que acontece en la capital de Colombia. Toda vez que es el centro político, el centro industrial, el centro económico de nuestro país, y que lo que pase allí pues sí o sí nos afecta a todos los demás que vivimos en el resto del territorio. Entonces hoy vamos a dedicarnos a hablar de las elecciones, pero y especialmente de lo que está aconteciendo en la ciudad de Bogotá previo a la jornada electoral. Antes que nada, permítanme agradecerles a ustedes por seguir siguiendo nuestras redes sociales, reiterarles, no nos vamos a cansar de eso, reiterarles la invitación para que le sigan dando manito arriba, me gusta, a nuestra fanpage en Facebook, La Conversa de Fin de Semana, para que le sigan dando clic al botoncito de suscribirse y a la campanita de aviso en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a quienes ya son nuestros suscriptores e invitarlos a que nos sigan visitando, sobre todo nuestro portal del Blogspot, laconversafindessemana.blogspot.com. Antes de arrancar de lleno con esta emisión especial de La Conversa de Fin de Semana, quisiera pues agradecer también a quienes hacen posible que la conversa también llegue a ustedes y que podamos estar en redes cada 8 días o cada tercer día. Son nuestros anunciantes, personas, campañas, entidades que han creído en la conversa de fin de semana. Entonces, antes que nada, mientras se están poniendo cómodos, traen sus refrescos, sus pasabocas, y empiezan a darle compartir en sus redes, vamos escuchando y viendo el mensaje de nuestros anunciantes. No se desconecte que ya vamos a arrancar. Isaías Poveda, maestro de construcción de Santander de Quilichao hace 40 años. Elías Figueroa fue ayudante mío en la época de su juventud como ayudante de construcción. Él es una persona muy honorable, muy respetuosa y colaborará conmigo durante el trabajo en tiempo haciendo unas casas en Santa Anita 1. De corazón a corazón, Elías es el mío, el buen candidato para la alcaldía de Santander de Quilichao. Corazón a corazón, Elías es el mío. Figueroa, seguimos con toda, con Elías Figueroa, seguimos con toda. Elías Figueroa, el de siempre, en el tarjetón Partido Verde presente, con el gobierno de la gente. Gracias por estar aquí conectados todavía con la conversa de fin de semana. Y antes de arrancar a compartir este especial del día de hoy, que como ustedes pueden estar viendo acá en el banner, hoy vamos a contar con el placer, el honor de escuchar a un personaje controvertido a nivel nacional, querido por muchos, no tan querido por otros, pero que está en lisa, está en puja, está en carrera por la elección en la alcaldía de Bogotá, que es el señor Gustavo Bolívar.
Antes de darle paso al contenido, a este producto, en nuestro sentimiento agradecerle profundamente a los compañeros y compañeras del canal Cápsulas para la Memoria, a las compañeras de Radio Urdimbre, La Voz de las Mujeres, a los compañeros de Revista Quijote y a nuestro aliado especial, que aquí ya lo hemos mencionado y ustedes quienes siguen la conversa saben muy bien que son nuestros aliados, nuestros compañeros de Son Noticias, en especial a su director, el periodista Otto Hernán Riaño. Y gracias a su generosidad por cedernos y por permitirnos llevarles a ustedes, a nuestra comunidad de la conversa de fin de semana, la entrevista con el candidato a la alcaldía de Santa Fe de Bogotá, Gustavo Bolívar. A la gente del canal Cápsulas para la Memoria, a la gente de Son Noticias, a la Radio Urdimbre y a Revista Quijote, muchas gracias. Entonces, sin más, vámonos con la presentación oficial de la conversa de fin de semana del día de hoy, donde vamos a escuchar y a ver a Gustavo Bolívar en los medios alternativos. No se desconecten que ya arrancamos. Bueno, tengan ustedes todos muy buenos días, bienvenidos a mi canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Como lo habíamos hablado en días pasados, tenemos al candidato a la alcaldía de Bogotá, el señor Gustavo Bolívar, por el partido Pacto Histórico. Nos acompaña también el señor Hernán Riaño de Sonoticias, nos acompaña la señorita Marcela Agrado de Radio Urdimbre, La Voz de las Mujeres, y Revista El Quijote, por parte de Germán Martínez. Candidato, encantadísimo, muchísimas gracias. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, muchas gracias por ustedes, gracias por la invitación. Complacido estar siempre en los medios alternativos. No, señor, con muchísimo gusto. La idea es conocer un poco de su pensamiento y un poco de la estructura de su proyecto de gobierno, candidato. Vamos a comenzar, si me lo permite, con Radio Urdimbre, La Voz de las Mujeres, por medio de Marcela Agrado. Marcela, por favor, la pregunta para el candidato, si es tan amable. Bueno, después del saludo, candidato, por supuesto, las mujeres muy complacidas con su programa. Y yo voy a referirme al tema de la participación ciudadana, teniendo en cuenta la ley de participación que nos da desde la Constitución la posibilidad de los ejercicios permanentes y de difusión y promoción y garantías a esta participación. Me quiero referir al ejercicio de los presupuestos participativos que han tenido bastante cuestionamiento desde los observatorios ciudadanos de la veeduría distrital. La ciudadanía no ha tenido la oportunidad de ejercer este ejercicio democráticamente. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Tenemos los mismos grupos, los mismos instalados allí, caso de la consultiva Afro, por ejemplo, caso de algunos ejercicios que no son representativos. ¿Cómo haríamos para dar oportunidad a nuevos liderazgos, a nuevas ciudadanías? Porque esa permanencia por décadas en este ejercicio del liderazgo, pues nos preocupa bastante. Creo que es un tema, al igual que la estructura del IDEPAC mismo, que la gente suele decir que el Instituto de la Desparticipación es un tema que nos preocupa a todos los líderes hoy. ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Gracias. Bueno, Marcela, mil gracias. Pues mira que esta misma inquietud la tienen otros sectores, los jóvenes, por ejemplo, los deportistas. Yo siempre encuentro la misma queja en diferentes sectores, y es que en los presupuestos participativos pues no son tan participativos, porque siempre los monopolizan, y la idea es que en la escogencia de los alcaldes menores uno esté muy pendiente
para que la instrucción sea realmente que esos presupuestos sean participativos. Además, quiero decirle una cosa, ni siquiera es falta de dinero, porque lo que me han contado desde adentro de la Secretaría de Hacienda es que incluso no ejecutan todo el dinero cada año. Queda dinero ahí reservado, y sé que hay una reserva grande. No me atrevería a decirle hoy cuánto, porque la cifra que me pasaron tengo que comprobarla, pero incluso de cada año, de los últimos 6, 7 años, han quedado unos saldos que no se han ejecutado y que están todavía en caja, y que yo quisiera indagar un poco más a ver si de repente pudiéramos volverlos a usar, porque hay muchas necesidades en todos los sectores y no se está utilizando correctamente este dinero. Así que paciencia, que apenas lleguemos vamos a revisar ese asunto, Marcelo. Bueno, tenemos a su noticia. Señor Hernán Riaño, por favor, plantéele la pregunta, si es tan amable el candidato. Gracias. Muy buenos días, candidato. Buenos días. Los servicios públicos que están, excepto el acueducto de Bogotá, en manos de privados, son un gran problema para los bogotanos. Ningún candidato de los dos últimos, el único que que intentó hacer algo por bajarle los costos de los servicios públicos a los ciudadanos fue Gustavo Petro. Recordemos lo de Aguas Bogotá. Pero cuando sube Peñalosa, liquida Aguas Bogotá y le entrega la ciudad a los privados, básicamente. Todo el borde oriental se lo entrega a una empresa llamada Promo Ambiental. Esta empresa rompe el contrato que tiene con el acueducto para repartir los recibos, las facturas, que eran cada 2 meses. El acueducto cobraba 800 pesos y se lo pasa a Codensa, que es una multinacional, y esta empieza a cobrar cada mes con un costo de 2.800 pesos a cada usuario. Pero no contento con esto, los señores de Promo Ambiental, a los locales comerciales de todo el borde oriental, desde Usme hasta Usaquén, empezó a cobrarles con su factura de Codensa el servicio de aseo, locales de 2 metros, 3 metros cuadrados, que existen en el centro de Bogotá, con unos argumentos bastante peregrinos, porque pues hay una ley que permite el famoso multiusuario, o sea que el centro comercial en este caso sea quien pague la basura, porque pues un local de 2, 3 metros cuadrados no es un gran productor de basura. Pero ¿qué hizo Promo Ambiental? Empezó a cobrar unilateralmente entre 50 y 60 mil pesos mensuales por cobro de basuras. Hemos hecho derechos de petición, hemos hecho 10.000 cosas con Promo Ambiental y no quiere cumplir con la ley de permitir el multiusuario. El multiusuario es un sistema que va el operador de basura, afora los desechos, hay un convenio con una empresa recicladora que se lleva el reciclaje, y el aforo, o sea, lo que queda lo pesa Promo Ambiental en este caso, y cobra solamente eso. Y yo no sé con qué norma, porque no la he podido ubicar, empezaron a cobrar el barrido, el arreglo de los parques, que antes lo pagaba directamente la ciudad, ahora se lo endosaron a los usuarios. Aparte de eso, Promo Ambiental le quedó debiendo al acueducto, creo que fueron 1.700 o 2.700, tengo la duda de esa cifra, millones de pesos por la labor que hacía de repartir las facturas. Él rompe y violenta absolutamente toda la institucionalidad de Bogotá para seguir con su negocio. Y aparte de eso, pues está el tema de quien está haciendo el tratamiento de lixiviados en Doña Juana, pues que usted sabe de eso y conoce de que ampliaron el contrato. Peñalosa subió el valor de la factura por el argumento de que iban a hacer una planta que nunca hicieron. Ese tema de los servicios públicos, la energía eléctrica, que está carísima, el agua, el gas, todo está carísimo. ¿Qué vamos a hacer los bogotanos? Bueno, pregunta larga.
el marco de la pregunta, porque aquí es donde uno viene a entender por qué esa persecución tan feroz a Gustavo Petro cuando intentó cambiar el esquema de las basuras, que incluso le costó una destitución por 20 años, la congelación de su sueldo, la destitución de la alcaldía, o sea, porque es que el negocio de la basura es muy grande, es tetramillonario. Y obviamente necesitaban recuperar nuevamente para estos 4 operadores, que son, tengo que decirlo, operadores ineficientes. Hoy yo siento que Bogotá sigue inundada en basura. Pero el propósito de Gustavo Petro en ese momento era que Bogotá volviera a reciclar, o que reciclara, porque nunca hemos reciclado. Y creó esa empresa con 3.600 recicladores, además atendiendo un requerimiento de una sentencia de la Corte. Sin embargo, pues ya vieron, apenas tocó a estos 4 operadores, pues se le vino el mundo encima, y es porque ahí hay un negocio gigante. Y como usted bien lo observa, un negocio que se hizo de manera leonina contra los bogotanos, porque primero la basura se les paga es por peso, así que así nos matemos en la casa reciclando y separando en la fuente el reciclaje, a ellos lo meten ahí mismo en la misma bolsa y va a parar allá a doña Juana sin ningún resquemor. Y eso pues desde luego para ellos es beneficioso, pero los que recogen hasta piedras por el camino, mojan la basura, es una cosa terrible a la que hay que ponerle coto, pero desafortunadamente esos contratos están andando. Uno como alcalde lo único que podría es sentarse con estos operadores a mirar cómo renegocia por lo menos las condiciones, no tanto el precio, porque pues son cosas que están contratadas y digamos, terminarlas unilateralmente pues supone demandas cuantiosas para el distrito. Pero como se volvió un negocio muy poderoso, lo que usted dice, si en un mismo sitio, digamos, en una misma casa hay 2, 3 locales, vuelven y cobran 3 veces el servicio, porque a ellos lo que les importa es llenarse de dinero. Y lo más triste es que no hay quien defienda al usuario. Y eso ya no le corresponde al alcalde, sino a los entes de control. Y los entes de control, como todo en este país, pues lo primero que ellos compran o cooptan para poderse hacer a esa impunidad y hacer y deshacer con los usuarios, que realmente es una situación triste y pasa a nivel nacional. Mira, apenas el presidente Petro hace 3 días anuncia que va a tratar de intervenir los precios de la energía, porque realmente están por las nubes. Ya ayer la prensa se une en todas las emisoras a hablar que es que va a haber un apagón, que es que este gobierno va a producir que se quiebre el sistema eléctrico, etcétera, y salen a defender a estos usuarios. Es que todo eso es unas... ¿cómo les digo? Todo eso tiene, esas mafias tienen varios componentes que van desde los entes de control, la prensa, etcétera, para cerrar filas en torno a esta gente y defenderla siempre, y siempre ganan. Aquí nunca gana el usuario. Yo tengo que decirles con sinceridad que muy poco puede hacer un alcalde por esto, salvo el tema de las basuras, el tema de los servicios públicos, como usted decía. Bueno, en la ETB sí tenemos una participación del 87%, el acueducto sí es 100% de Bogotá, pero la energía eléctrica, y miren por qué cuando los sindicatos salen a protestar por la venta de las empresas públicas y nosotros no colaboramos, nosotros nos quedamos ahí como espectadores leyendo las noticias, pero les pongo el ejemplo de la venta que se hizo en el gobierno de Mocus de la empresa de energía, de la mayoría de las acciones de la empresa de energía, porque ahí conservamos todavía una participación. Esa empresa hoy le deja el porcentaje que tiene Bogotá, que no es el mayoritario, le deja 2.8 billones de pesos anuales a la ciudad. Imagínense cuánto se ganan los otros. O sea, ellos recogieron la plata que usaron para comprar esa parte de la empresa de energía, se la pagaron en 5 o 6 años y de por vida van a tener ganancias fabulosas. ¿Por qué teníamos que vender esa empresa? No entiendo. Por ese neoliberalismo de estos alcaldes pasados, que les molesta, les pica que las empresas sean públicas. Yo he dicho en mi administración, ni una acción de ninguna empresa pública de Bogotá se vende, ni una acción. Antes, si podemos, hacemos recompra de acciones para ver si volvemos a tener esa empresa 100%. Es muy difícil que quieran vender esa gallina de los huevos de oro, pero bueno, se intenta. Pero esa es mi respuesta, o sea, se defiende el patrimonio público, se defienden las empresas públicas, sobre todo porque cuando están en manos del distrito, pues
ya cambia un poco la ecuación del negocio. Ya obviamente hay que tener una sostenibilidad financiera, etcétera, pero ya no esas agallas para tratar de ganar al máximo en detrimento de los usuarios. Eso es lo que les puedo responder. Muchas gracias, candidato. Candidato, mil gracias. Revista Quijote, don Germán, por favor, planteele la pregunta al candidato, si es tan amable. Candidato, muy buen día. Buenos días. De la publicación del Quijote, quiero plantearle lo siguiente. Ha sido muy atractivo en la ciudad que usted como candidato se autoperciba y se presente como un trabajador de la cultura. Nos parece bastante significativo e importante porque hay que ligarlo con lo que usted decía ahora al principio. Primero, miremos cómo vamos a llegar a la alcaldía. Sobre las fuerzas sociales que deben apoyar o que deberían apoyar el programa que usted plantea, consideramos que es importante que usted pueda expresarnos cómo articular desde esa condición de trabajador de la cultura la propuesta del pacto histórico, en el sentido de que estas ciudades como esta deben articularse con la sociedad del conocimiento, con la producción de saberes, con las fuerzas sociales que están ligadas a esta actividad. ¿Cómo tiene usted visualizado esa articulación, sobre todo relacionado con su equipo de trabajo, que es muy importante que la sociedad bogotana visibilice su equipo de trabajo, sus fuerzas sociales que están ahí articuladas, y poder nosotros desde los propios medios de comunicación alternativos también mirar cómo nos articulamos con sectores profesionales, sobre todo ahora que vienen las elecciones, pues la protección del voto y del sufragio y cómo evitar los delitos electorales. Todo esto tiene que ver con una cultura y con los trabajadores de la cultura que están allí ligados a profesionales, a docentes, a científicos, sociales, artistas, etcétera. ¿Cómo tiene usted previsto esa articulación que es bastante importante desde el punto de vista de la fuerza social que lo va a apoyar? Sí, importante, porque a Bogotá dejó de interesarle la cultura, digamos, a los gobiernos últimos les dejó de interesar la cultura al punto que es uno de los presupuestos más bajos que hay en todo el presupuesto distrital. Nosotros lo que hemos dicho, y atendiendo a mi experiencia, es que no hay políticas públicas para descubrir esos talentos que existen por toda Bogotá y por toda Colombia. En el caso de los pintores, de los escritores que han logrado algún éxito, no se debe a que haya escuelas o a que haya promoción pública, sino son casos espontáneos de personas que de pronto tienen un poquito más estrella que otros, o porque les sonríe la suerte, y etcétera, pero uno no puede como cultor depender de eso. Entonces nosotros lo que hemos dicho es vamos a tomar la iniciativa con esas políticas públicas para tratar de desentrañar de todos los rincones de Bogotá esos artistas, pintores, escultores, escritores, bailarines, cantantes, etcétera, que están por ahí y que tienen, yo estoy seguro que entre todos ellos hay García Márquez, hay Boteros, hay personas incluso con más talento, pero que nunca verán la luz porque no hay políticas públicas para sacarla. Entonces, he prometido que por lo menos cada localidad, cada año, tenga que hacer una feria del libro en su localidad. Hoy la feria del libro, que sí es muy exitosa y tiene mucha fama, la feria del libro de Bogotá, pues la gente no tiene dinero ni para ir hasta allá y fuera de eso pagar una boleta cara. Nosotros tenemos que hacer ferias de libro por todas las localidades y concursos de literatura, de cuento infantil, etcétera, porque ahí es donde van a aparecer esos talentos. Sobre todo porque es muy frustrante que uno tenga un talento y nadie lo conozca. Y la gente y el artista tiene que comer también. Mucha gente yo tengo un ejemplo
hubo un tiempo hace muchos años, porque no sé cómo llegó ese cuadro a mi casa. Había un maestro que se llama el maestro Cat, que él pintaba ahí en la séptima unos cuadros y pues los cambiaba por comida, por una cerveza, por algo, y hoy tienen un gran valor en el mercado. Yo tengo uno porque yo no sé cómo llegó allá, y mi mamá me dijo que mi hermano un día había llegado con él y que le había pagado como un almuerzo a un señor allá. Y un cuadro muy lindo, incluso el Banco de la República ha recogido varios de ellos. Ese señor se murió y nunca supo que su obra tenía algún valor. Miren la tristeza. El maestro Cato, si quieren investigar un poco quién era. Era un señor ahí de la séptima, como por el lado de la... Sí, el maestro Leo Cat, candidato, el maestro Leo Cat, sí. Y como muchos de esos casos, candidato, yo sugeriría, por ejemplo, que la participación en los consejos de cultura, por ejemplo, tengan incidencia. Ese es otro problema que tenemos. Nuestra participación no es incidente. Es que todas esas entidades son de nombre ahí, pero son operables. Sí. Pero hay que darle vida. Entonces, aparte de las ferias del libro, para descubrir talentos en la literatura, también hay que hacer concursos de pintura, concursos de danza, sacar toda esta gente, exponerle sus obras. Para eso tenemos tantas calles hoy aburridas. Entonces, yo he propuesto un corredor cultural que empezaría en La Ortúa, por todos estos barrios que están tan deprimidos, pasando por Las Cruces, por Candelaria, hasta llegar a La Perseverancia, donde los artistas expongan sus obras al aire libre, con patrocinio de la alcaldía, que ellos tengan, que les podamos comprar unos cuadritos para que coman, a los escultores, etcétera. Es volver a Bogotá, que Bogotá tenga una oferta cultural, porque, digamos, desde el punto de vista del turismo, que es algo que queremos impulsar, pues tenemos que competir es ahí, en ese campo, porque nosotros no tenemos ni mares, ni ríos, ni piscinas, digamos, nuestro turismo tiene que ser de oferta cultural. Entonces, eso es lo que me propongo, desentrañar y encontrar esos talentos, sacarlos a la luz, que un escritor pueda publicar su primer libro, que es tan difícil en Colombia, etcétera. Y yo sé que también vamos a sacar mucha gente de la desesperanza. No, terrible esto que voy a decir, pero hay gente que incluso del desespero se va a la delincuencia o a la depresión. No, yo creo que le llegó la hora a los artistas con Gustavo Bolívar en la alcaldía. Vale, candidato, encantado. Mauricio González de Cápsulas para la Memoria. Candidato, desde su proyecto de gobierno, ¿qué planes hay para impulsar el cumplimiento de las sentencias constitucionales y del Consejo que hay para la descontaminación del río Bogotá y sus diferentes afluentes? Pues porque administraciones pasadas no le han prestado realmente el interés que se debería para los afluentes, reitero, y el mismo río Bogotá, candidato. Bueno, esa descontaminación cuesta cientos de millones de dólares. Ya hay una partecita, que es el 30%, de esas aguas residuales que las trata la Petar Salitre, que creo que ya tiene un avance de casi el 99%, ya está terminada. El otro 70% lo tiene que descontaminar la Petar Canoas, pero vuelve el tema de la corrupción. En 2012, cuando Odebrecht y sus aliados en Colombia dejaron botada la obra, porque obviamente fue una obra que tuvo problemas de corrupción. Y ahora lo que está tratando de hacer el distrito y la CAR y el acueducto, el distrito en cabeza del acueducto, es hacer un cierre financiero, porque entiendo lo que he investigado es que ya está la mayoría del dinero, pero falta hacer un cierre financiero para poder iniciar esa última etapa de la obra, que es conducir las aguas hasta una planta elevadora, porque acuérdense que el río tiene un nivel más bajo. Y incluso hay fallas técnicas. Yo he hablado con mucha gente sobre el tema y me dicen que incluso no había necesidad de haber elevado las aguas, porque la planta elevadora lo que hace es que a donde llega el agua, todo el agua del río, la elevan con un costo formidable, porque son unas plantas, son unas motobombas gigantescas que van a tener que estar encendidas toda la vida, a toda hora, que cuesta miles de millones, no sé si diario, el servicio de la luz de esas plantas. Sin embargo, ese error ya está, ya hay un túnel muy largo, que es el que va a conducir las aguas, está construido, y con ese cierre financiero creo,
lo que investigamos, digamos, nuestro equipo programático es que más o menos van a ser otros 300 millones de dólares, pero ya hay una gran cantidad de ese dinero ahí y apenas haya el cierre financiero, pues ya terminar esa petar canoas y eso le garantiza a las aguas abajo, porque no es a Bogotá, que ya el río tenga una descontaminación del 100%, en teoría, no creo que pueda llegar al 100%, pero sí muy aproximado. Entonces, eso va andando, pero realmente sí le toca al próximo alcalde hacer ese cierre financiero. Gracias, alcalde. Perdón, candidato. Marcela, cuéntanos. Siguiente pregunta, por favor. No, pero me puede decir alcalde, no hay problema. Claro, alcalde, cuente con nosotros, precisamente es nuestra preocupación que llegue el mensaje en estos días a esos grupos donde usted tiene bastante fuerza, como son los jóvenes. Yo quisiera como que nos contara rápidamente en el tiempo, pues como estamos condicionados a todas estas carreras en estas semanas, para los jóvenes, ¿qué hay en cuanto al aspecto, además de educativo, también formativo, tiempo libre, no sé, qué programa especial para estos jóvenes donde usted tiene mucha fuerza? Gracias. Gracias, Marcela. Yo digo en mi programa para los niños y para los jóvenes todo. Yo quisiera prácticamente sembrar esa Bogotá del futuro en ellos, obviamente con oportunidades. He hablado de algo que nos demoramos por lo menos 30 años en empezar, que fue el bilingüismo. Yo no conozco un solo país desarrollado cuyas habitantes no hablen por lo menos 2 lenguas. Casi todo país desarrollado, la gente tiene 2 lenguas. ¿Qué es lo que pasa con la segunda lengua? Pues que abre mucho las oportunidades. Pues si nuestra lengua principal hubiera sido el inglés, no tendríamos problemas porque hoy el mundo habla inglés, los negocios se hacen en inglés, las grandes publicaciones de las revistas científicas se hacen en inglés, entonces no tendríamos problema. Pero estamos en Colombia, aunque el idioma hispano ha avanzado mucho en el mundo, pues somos 500 millones de hispanohablantes en un mundo de 8.000 millones de personas. Así que si nosotros le entregamos educación bilingüe a los niños, miren, créanme que si yo llego a ser alcalde y inicio esa obra, eso para mí va a ser como muérase tranquilo Bolívar, que ya hizo algo importante por la humanidad. Eso le va a abrir las oportunidades a los niños cuando estén jóvenes de una manera gigante. O sea, una persona con 2 idiomas tiene 100% más de probabilidades de conseguir un trabajo que el otro. Incluso desde Colombia podemos trabajar para el mundo. Hoy hay muchas empresas alemanas, chinas incluso, indias y americanas que están armando call centers en Colombia. Es decir, por ejemplo, una empresa americana monta un call center en Colombia y la gente contesta como si estuviera en Estados Unidos a un banco o alguna marca o algo. Por otro lado, en programación de computadores hay un déficit de mano de obra gigante. Solo en Estados Unidos están requiriendo más de 500,000 programadores. No los hay, porque tengo que contarles que en Estados Unidos la gente está tomándole, y en muchas partes del mundo, como pereza las carreras universitarias, ahora quieren hacer cosas muy cortas. Los jóvenes quieren prepararse muy rápido en técnicas, digamos, puntuales. Entonces, hoy el joven incluso es autodidacta. Gran parte, no sé el porcentaje, de las personas que trabajan hoy en ciencias de la computación han sido autodidactas, ellos mismos han aprendido a manejar los programas, a desarrollarlos. Entonces nosotros queremos eso, que el niño y el joven tengan el inglés, pero también una preparación, es un ejemplo, pero puede haber otras líneas en programación de computadores. Y eso de verdad va a hacer que haya una explosión laboral del mundo hacia Colombia. Lo sé porque hay incluso compañías, Alemania, Estados Unidos, arman compañías para buscar talento por todo el mundo, porque no hay. Entonces, ese es el aporte que vamos a darle a los jóvenes. A los jóvenes no hay que darles balas, ni hay que sacarles los ojos, a los jóvenes hay que darles oportunidades, es lo único que piden. Y tienen derecho, porque entonces, si nacieron en este país no es solamente para 5 o 6 familias o para unas élites, y cuando las demás salen a protestar
porque realmente se sienten excluidos, pues les dan es bala. Y nosotros lo que queremos es darle educación, universidades. Vamos a poner 6 sedes de la universidad distrital en las periferias, en las localidades Usaquén, Suba, Usme, San Cristóbal, Engativá y Kennedy. 2 de ellas están en el Plan Nacional de Desarrollo y las vamos a hacer conjuntamente con el Gobierno Nacional, pero 4 son de iniciativa propia de esta alcaldía y vamos a empezarlas. No sé si las alcancemos a terminar, pero los estudios, la financiación y el inicio de la obra quedan establecidos para que también se corrija ahí de paso un tema de movilidad, porque resulta que hoy los trancones de Bogotá pasan porque todos los servicios están concentrados en ciertos sitios. Por ejemplo, la mayoría de universidades están en el centro y en Chapinero, y eso hace que los niños y los jóvenes tengan que desplazarse de Suba, de Usme, 2 horas en un bus para ir a estudiar. Vamos a llevarle las universidades allá. Eso es un compromiso de los más sagrados que tengo que cumplir, es que haya esas sedes de universidad en esas localidades. Muchas gracias, alcalde. Candidato. Bueno, Gracias, nos informan desde prensa que tiene muy poco tiempo, entonces que haría una pregunta muy corta por parte de don Hernán y por parte de don Germán, si es tan amable, concretas, porque me avisan aquí desde el departamento de prensa del candidato que tiene otro compromiso. Entonces, don Hernán, por favor, su pregunta. Siguiendo con lo que usted viene hablando con los jóvenes, ¿cómo será el tema del manejo de la protesta y de las manifestaciones que pudieran presentarse en su alcaldía? Porque el candidato Carlos Fernando Galán está anunciando de que no va a permitir ni una sola manifestación en comerciales, en todas las emisoras comunitarias. Hablamos de La Norte, Viento de Estéreo, Radio Sur, Sub al Aire. Decidió pautar 2 cosas. La primera, que no va a permitir absolutamente ninguna protesta, que porque eso atenta contra la movilidad y que es más importante la movilidad que la protesta. Y lo segundo, ¿cómo va a ser lo del PAE 365 días al año para los niños de las escuelas y colegios para ayudarles a minimizar el tema de la buena alimentación? O sea, ayudar para que tengan una buena alimentación. Bueno, pues con estos anuncios del candidato Galán, los jóvenes ya saben lo que les espera. 4 años de represión, porque es que no por el hecho de que uno no permita ninguna protesta, quiere decir que no vaya a haber protestas. Las protestas, hasta a Petro le hacen protestas, ha habido más de 500 en este gobierno, a pesar de que seamos un gobierno progresista, etcétera, siempre nos van a hacer protestas. Que la gente no protesta porque sea un deporte o porque sea un hobby o porque un día uno se levante y no tenga nada que hacer y diga, voy a ir a protestar porque estoy como aburrido. No, la gente protesta porque le hace falta algo, porque algo anda mal, porque no están funcionando las cosas. Por alguna razón la gente protesta. Yo en cambio sí les digo a la gente, protesten y manifiéstense en paz, sin violencia, y aquí van a encontrar un interlocutor, que es lo que les falta a ellos. Cuando la gente protesta, necesita que la escuchen. Entonces, yo he dicho que tengo 5 estrategias antes de usar la fuerza. Y son el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo y el diálogo. Si hacia mí me hacen una protesta y voy y me siento con los líderes de esa protesta, ¿cómo no vamos a llegar a un acuerdo? Si para eso es que se hizo, para eso es que nos diferenciamos nosotros de los animales, en que podemos dialogar y llegar a acuerdos. Pero llegar a decir, ay no, prohíbo la protesta porque sí, no, eso es un derecho constitucional. Y lo que sí les puedo asegurar hoy, muy difícil que una protesta en una administración mía se vaya a mayores o se escale a violencia, porque tengo toda la intención de sentarme con la gente personalmente, sin emisarios, a desactivar esas protestas, a escuchar al que protesta. A veces es el mismo usuario de Transmilenio, inconforme porque no pasan las rutas. No solo los jóvenes protestan, los indígenas que no los atienden, no les paran bolas, siendo que ellos eran dueños de este territorio.
Es que hablar con la boca llena y desde el privilegio es muy fácil, pero ponerse en los zapatos de los demás es otro tema. Y en la última pregunta que me hizo sobre el PAE, pues es parte digamos, puede ser, ahí hay dos temas. Uno, la alimentación infantil, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de inseguridad, siempre hablamos, bueno, metamos más policía, metamos drones, metamos cámaras, metamos inteligencia y acabamos con esto. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahí les están mintiendo. Para acabar con la inseguridad hay que atacar las causas, no esas consecuencias, no la calentura, no lo que estamos prometiendo todos, que hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que no haya que meter más policías, más cámaras, todo eso hay que hacerlo. Pero si no atacamos las causas, pues toda la vida va a haber inseguridad. ¿Las causas cuáles son? El maltrato infantil, número 1. Hay que hacer campañas muy grandes para que cese el maltrato infantil, porque está probado que la mayoría de personas que tienen problemas en la juventud es porque han sido maltratados. Esas carencias afectivas se desarrollan dentro de un ser y después explotan a manera de adicciones, a manera de problemas. Lo segundo, parte del maltrato infantil es la mala alimentación. Cuando tú no estás alimentando debidamente a un niño, lo estás maltratando. Y nosotros vamos a hacer eso. Hoy el PAE va hasta de lunes a viernes. Vamos a ampliar los sábados y domingos y vacaciones. Eso cuesta 400 mil millones de pesos. Y le decía que aquí solucionamos dos problemas, porque de paso vamos a solucionar un problema de empleo en las mujeres cuidadoras y en los hombres cuidadores, ¿por qué no decirlo? Y en algunas poblaciones que hoy son muy vulnerables al desempleo, por ejemplo, los adultos mayores, las personas en discapacidad. Entonces he dicho, alrededor de los 404 colegios públicos que hay en Bogotá, vamos a crear unas cooperativas de 20 personas para que le hagan la alimentación a sus propios hijos. Y esas cooperativas tienen que estar compuestas 30% de mujeres y 30% de jóvenes, que son los dos sectores más golpeados por el desempleo, 10% de adultos mayores, 10% de personas con discapacidad y 10% de un componente étnico, es decir, en negro o indio. Con esa condición yo les doy un crédito de fomento, que existe una línea de crédito de fomento dentro del presupuesto. Les doy la capacitación con el SENA, que ya el director del SENA dijo que la ponía. Y les doy el contrato para que se vuelvan empresarios. Y miren que aquí acabó un tercer problema ahí. Aparte del hambre y del desempleo, vamos a ir acabando el asistencialismo. Que la gente, yo sé que recibe de corazón la limosna que les damos, 160.000 pesos porque necesitan comer, pero preferirían un trabajo, preferirían una oportunidad a los 160.000 pesos. Y eso, ¿qué vamos a hacer? Todas esas personas que se vuelvan empresarias con las líneas que les vamos a dar de economía popular, pues ya dejan de recibir ese subsidio y con esa plata nosotros le damos nuevamente préstamos a otras personas para que emprendan otro negocio. Este cuatrienio se llama emprendimiento, se llama ciudad de oportunidades, pero oportunidades para todos, porque una cruzada que hay que hacer aquí es acabar el hambre. Yo no concibo un gobierno donde, sabiendo uno que hay 2,5 millones de personas que no comen las 3 veces al día, inicie uno obras billonarias sabiendo que hay gente que no está comiendo. Yo he dicho, en mi gobierno, sí, continuamos todas las obras que se vienen ejecutando porque son contratos que hay que cumplir, pero no inicio una sola obra en Bogotá hasta que todo el mundo esté comiendo, hasta que esos 2,5 millones de personas tengan sus 3 platos de comida en la mesa. Ahí empezamos a gobernar nosotros, pero no antes. Y ahí empezamos también a atacar la inseguridad realmente de raíz. Bueno, yo creo que aquí ya me están acá, que tenía una llamada de otra emisora a las 8:30 y me pasé un poquito, pero bueno. No, candidato, no. Me quedaría toda la mañana hablando. Muchas gracias. Encantadísimo, bienvenido pues, a esta comunión de periodismo. Muchísimas gracias. Cápsulas para la memoria, El Quijote, Urtimbre, La Voz de las Mujeres y Sonoticias le agradece muchísimo su asistencia a esta entrevista. Estaremos y ojalá podamos llegar a tener una nueva conversación, candidato. Sí, para segunda vuelta con toda seguridad. Claro. Y quedo pendiente del link para promocionarlo también en nuestras redes. Claro Gracias. que sí, candidato. Yo se lo hago llegar a Pamela. Candidato, muchísimas gracias a la gente que nos observó en Cápsulas para la Memoria. Adelante, candidato. Muchas gracias. Chao, chao. A ustedes, muy amables. Hasta luego. Gracias, candidato. Hasta luego.